Hoy vengo a romper otro de los grandes mitos de la comunicación no verbal. Sí, no sé si te sonará los números 7, 38, 55. Una regla que se conoce como la regla de Mehrabian, Albert Mehrabian, que escribió el libro de Mensajes silenciosos. Este libro hablaba de la potencia que tiene la comunicación no verbal en nuestra comunicación, pero se malinterpretó y se convirtió en un mito y una creencia generalizada en la que el 7% del peso de la comunicación está en las palabras y el otro 93% en la comunicación paraverbal y no verbal. Pero esto es un error. Y es un error, ¿sabes por qué? Porque depende del contexto. Primero vamos a hablar de cómo Albert Mehrabian llegó a esta conclusión a través de varios experimentos. El primer experimento fue coger 3 grupos de 10 personas y ponerles un mensaje en el que se escuchaban las palabras, el mensaje en sí y el tono de la voz, y eran incoherentes entre ellos. Por ejemplo, si yo te digo, estoy muy feliz, y escuchas este tono de voz y las palabras, ¿a qué le darías más peso? Pues en este caso, en experimento se dedujo que se daba más peso al tono de la voz. Así que entre palabras y tono de voz, ganó tono de voz. En el siguiente experimento se pusieron en ring el tono de voz con el rostro o la comunicación no verbal. Pusieron una frase que había dicho la persona y le ponían directamente asociada una foto con el gesto. Si alguien decía, ¡estoy profundamente triste!, ¿tú te lo crees? ¿Qué tiene más peso? ¿Y si lo digo con el tono, pero con el rostro feliz? Qué difícil es esto, ¿no? Estoy profundamente triste. Estoy profundamente triste. ¿Qué le vas a dar más peso? ¿A mi rostro o a mi tono de voz? En este caso, en el experimento, ganó el rostro. Entonces, claro, se llegó a la conclusión de que las palabras al final quedaban como lo menos importante. Sin embargo, y el propio Mehrabian lo ha aclarado también en su web y en todas partes, esto pasa cuando se comunican emociones. Es decir, que si tú estás en una conferencia hablando de diferentes aspectos, y más si estás hablando de conceptos técnicos, si crees que las palabras no importan, estás en un grave error. Cuidado con malinterpretar esta regla de Mehrabian. La regla de Mehrabian: 7 las palabras, 38% el tono, el 55% la comunicación con el rostro y la comunicación no verbal corporal. Vale, esto tenlo en cuenta para cuando vas a expresar una emoción. Si quieres que sea creíble, debes de tener esa coherencia de lo que dices con el rostro y con el tono de voz. Otra parte de este mito es entender que esto funciona cuando no hay coherencia. Se le da más peso a la comunicación no verbal. Pero si eres coherente, todo suma. Es decir, que no es que tengan menos valor las palabras. Así que, como conclusión, cuidado con el contexto, las palabras importan y sé muy coherente a la hora de comunicar emociones, sentimientos con tu comunicación no verbal, porque va a ser más importante a la hora de que te crea tu interlocutor. Y en todo lo demás, honra tus palabras. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y si conoces a alguna persona que le guste mucho la comunicación, compárteselo. Estaré compartiendo por aquí un montón de información sobre la psicología de la comunicación, así que dale a la campanita para que no te pierdas ninguno. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!